una fe enferma. Y estaba pensando en esta serie porque creo que tenemos que construir esta serie este mes particularmente, porque una persona, llegó un mensaje a mi WhatsApp y una persona me decía: ustedes hablan mucho de la fe, usted usa audios todos los días, son audios interesantes, pero yo tengo un problema con respecto a la fe. Y el problema de la fe es que mi papá, desde que éramos niños, nos obligaba a ponernos de pie antes de comer para orar. Nos obligaba a ir al templo todos los domingos y teníamos que ir al templo y teníamos que servir en la iglesia. Mi papá nos obligaba y nos decía que teníamos que honrarlo para que nos fuera bien en la vida. Pero mi papá, desde el día en que le echamos la policía, fuimos libres y yo estoy feliz, porque mi papá nos golpeaba, mi papá era un alcohólico, mi papá tenía problemas con la pornografía, mi papá era una cosa en la iglesia, pero en la casa era el demonio. Y no entendíamos cómo una persona que hablaba tanto de Dios podía vivir de esa manera. Entonces yo pensando en eso, creo que nosotros debemos aprender que es una fe enferma. Cuando nuestra fe está dañada por nuestros traumas, por supuesto, pero también por la manipulación de los que quizás puedan estar en liderazgo, o inclusive de la misma persona que ha asimilado la fe o que tiene la fe, pero tiene conceptos religiosos, tendencias legalistas y fanáticas, neurosis espiritual o paranoia espiritual, pero en realidad no tiene una sanidad profunda interior. ¿Sí? Y hay síntomas que uno puede identificar. Y por eso vamos a hablar de eso. ¿Bien? Bueno, por eso quiero que abran sus Biblias o que me proyecten aquí en la presentación. Vamos a ir en la PDT, Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículos del 8 al 10. El apóstol Pablo, en este pasaje, él habla de algo que es una confesión pública. Dice en esta versión de la PDT: le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esta dolencia. En la otra versión dirá: este aguijón. Pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, y así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, de los insultos, penas, persecuciones que sufro por Cristo. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. ¿Sí? Cuando me siento débil es porque en realidad soy fuerte. Y el problema de cuando una fe está dañada, ¿sí? Cuando una fe se enferma, es que la persona va a tener que construir alrededor de él una cantidad de mentiras. Por ejemplo, cuando una persona dice una cosa, siente algo y hace otra cosa, dice, siente, o sea, hay una contradicción interna. Eso se llama resonancia cognitiva, ese es el término psicológico. Resonancia cognitiva, que es la persona que quiere hacer algo y frente a la gente puede llegar a aparentarlo, pero ya con los que están en su propia casa es otra persona completamente diferente al que está aquí en la iglesia, al que está aquí en el trabajo. Son camaleones. Si en el trabajo todos son mal hablados, con el trabajo todos es mal hablado con los del trabajo. ¿Sí? Pero si en la iglesia todos son muy cristianos y muy espirituales y se dicen amén, dice amén en la iglesia, ¿sí? Y se recitan los versículos. Pero si con la familia hay discusiones, entonces es bien neurótico. Entonces es como varias personas en la misma persona, y eso se llama resonancia cognitiva. Ahora bien, cuando la persona no pide ayuda a esta problemática o ni siquiera se da cuenta, porque escuche esto, puede ser que esté tan sumergido en su mitomanía que ni se dé cuenta, va a tener que utilizar 2 herramientas muy comunes: las máscaras y las mentiras. ¿Bien? Máscaras y mentiras, y eso es lo que la persona va a tener que utilizar. Y por eso vamos a hablar del primer punto, es esto. En su material
hay un título que dice síntomas de la doble vida. ¿Lo ven? El primer punto es este. Llenen ahí. La persona que tiene una doble vida, que tiene una doble moral, que tiene resonancia cognitiva, como usted le quiera llamar, tiene esta primera característica: busca impresionar. Llene ahí, impresionar. Busca impresionar. Y busca impresionar, quiero decirte, para bien o para mal. O sea, busca impresionar para bien es que puede ser muy risueño, puede ser muy servicial, puede ayudar a todo el mundo. En la casa no hace nada, pero afuera es muy amable, muy alegre, habla con todo el mundo, ¿sí? Y busca impresionar con su amabilidad exagerada, y esa es una herramienta. O busca impresionar para mal, o sea, todo esto lo hago por ustedes. Por ejemplo, ese típico pastor, líder que dice, por ustedes yo decidí vivir pobre, por ustedes, iglesia, yo he dado lo mejor, por ustedes, iglesia, que ustedes no diezman, no traen las ofrendas, estoy con los tenis rotos, ¿sí? Pero no importa, yo así los amo porque yo sufro por Cristo, porque Cristo es el amor. Entonces es esa persona que busca impresionar para bien, siendo el súper negociante, el súper alegre, el súper exitoso externamente, o para mal. Pero como sea, necesita y tiene una tendencia a impresionar a la gente, ¿sí? Y eso hace parte de la doble moral. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 7, dice: fíjense, miren esto, fíjense en los hechos que tienen frente a ustedes. Si alguien está convencido de que pertenece a Cristo, entonces debe entender que, al igual que Él, nosotros también pertenecemos a Cristo. Pues la ira humana no cumple el propósito de un Dios justo, ¿cierto? La ira humana no cumple un propósito de un Dios justo. Ahora, yo les hago una pregunta con honestidad. ¿Usted alguna vez se ha contradecido? O sea, ¿usted y yo tenemos contradicciones, sí o no? Claro, todos tenemos una resonancia cognitiva, pero hay unas que son exacerbadas y hay otras que por supuesto que son leves. Ahora bien, si yo no reconozco, si yo no la trato, pues por eso es que una persona, no sé si se han dado cuenta que hay personas que un día tenían mucho dinero, tenían un super carrazo, tenían una super casa, tenían una super todo, y otro día, ¡pum!, se les acabó todo de un día para otro. ¿Por qué? Porque trataron de presumir una vida de lujos, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, a partir de deudas, a partir de mentir. Yo nunca olvidaré que estaba en una cita con un discípulo y me dice él: pastor, yo vengo a decirte que tengo un problema con las deudas. Ok, ¿tienes problemas con deudas? ¿Quieres que te ayude? Sí, va. Listo, amigo. Vamos a hacer lo siguiente. Saqué un papel, saqué una pluma y le dije: punto número 1, ¿cuánto debes? No sé. O sea, ¿cómo? ¿Tienes deudas y no sabes cuánto debes? No, pues no sé que tengo deudas. Entonces, imagínate la cantidad de mentiras que una persona tiene que decir para anestesiar inclusive su capacidad de endeudamiento. Y eso pasa a nivel, o sea, en nuestras relaciones humanas, pasa con los hijos, pasa financieramente, pasa espiritualmente, pasa con Dios inclusive. Tratamos inclusive de tener una doble cara con el Señor. Podemos cantar, llorar, pero en la casa hay gente que solamente ora el domingo en la iglesia, hermano. Hay gente que solamente lee la Biblia el domingo en la predicación, y eso porque le ponen los versículos en la pantalla. Entonces, imagínate eso. Entonces, la persona que tiene doble moral, primero, busca impresionar. Segundo, la persona que tiene una doble moral, escriba ahí, es un evaluador continuo. Es un evaluador continuo. ¿Qué significa eso? Es ese típico cristiano que llega a la iglesia y dice: acá hay algo que no me gusta, acá hay algo que no es de Dios. ¿Por qué el pastor se puso esa chamarra negra, satánico, negro, del diablo? ¿Entiende? O sea, es esa persona que siempre
Cuando va a la iglesia, pues estamos acá en la iglesia, es el ejemplo más práctico que tengo. Llega acá y dice, hay cosas que no me gustan en la iglesia, hay personas que no, y ahí, entonces, tiene un ojo, yo le digo a es un crítico de cine. Es ese cristiano que se sienta a evaluar a todos los que sirven en la iglesia, a todos los que están en la alabanza. Ese desafinó, se nota que no oró en la alabanza. Ese Jafet le hizo, eso es que está carnal. Mínimo que está viendo ese muchacho. Entonces, es ese personaje que tiene la capacidad de ver todo malo. Todo. Es un evaluador. ¿Por qué? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con quién caminas? ¿Por qué te vistes así? Maniático. ¿Ok? Es un maniático de la fe. Yo nunca olvidaré que estaba cuando... Los que conocieron el foro, donde estábamos antes del Club de Leones, pues el foro era un foro. Los foros son oscuros porque es un foro, ¿o no? Un foro no puede ser iluminado como esto es un salón de eventos. Pero allá era un foro. Así que ¿cómo tenía que ser? Oscuro. ¿Por qué era qué? Foro. Bueno, entonces llega una persona un día, llega al foro, está en la reunión y al final pues yo siempre tengo digamos que la tendencia a tratar de estar afuera, saludar a la gente, despedirla. Me gusta ver quién vino, me gusta ver quién se escapa, eso me encanta, ver quiénes son los que se escapan para que yo no los salude. Y entonces me dice el pastor, su predicación bien, pero yo vi detrás de la pared que ustedes tenían imágenes de demonios. Entonces yo le dije al hombre, uy, hermano, pues terrible, tendrás que lavarte los ojos, mano, para que veas a Cristo, porque todo el tiempo estás viendo demonios. Hay gente así. Dios me mostró algo, usted está en pecado. Yo veo que usted tiene un espíritu sexual. Venga, yo se lo alivio. ¿Me entiende? O sea, en serio, es verdad. O sea, es verdad que hay personas que son evaluadores de la conducta, de todo el tiempo están en pro de mirar el otro en donde está pecando, que hace mal. Eso es una doble moral, son máscaras. Eso es una resonancia cognitiva espiritual y es una enfermedad del alma. Es una fe, como dice el título de la predicación, enferma. Enferma, porque yo le quiero decir una cosa, Dios no necesita mensajeros. Dios es su papá y el papá habla con cada hijo en particular. ¿Ok? Yo nunca olvidaré que estaba en Dominicana y una muchacha que, pues obviamente que era difícil resistirse, por eso se casó mi esposa conmigo a este cuerpecito. Me dice la muchacha, dice ella, Dios me mostró que usted iba a ser mi esposo. Entonces o sea, primero como porque me dio risa interna, ¿no? Pero no me podía reír frente a la muchacha. Y lo segundo que le dije fue, qué raro, el Señor conoce mis gustos. No le dije nada más. No le dije nada más porque podía ser feo. Bueno, Romanos 14, versículo 1, dice así. Reciban bien en su grupo, escuchen esto, reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros que tienen dudas creen que solamente se pueden comer verduras, los vegetarianos. El que coma toda clase de alimentos no debe creerse mejor que el que no come de todo. Y el que no come de todo no debe criticar al que come toda clase de alimentos. Pues Dios así te aceptó. ¿Ok? Tú no puedes juzgar al siervo del otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Otro caso, unos piensan que un día es más importante que otro y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. ¿Está claro? Esa es la particularidad del evaluador continuo. Como en esta iglesia comen cerdo, sí, es sabroso. ¿Ok? Como en esta iglesia no guardan Shabbat, para nosotros todos los días son santos.
¿Está? Y si tú quieres guardar el Shabbat, guárdalo. Para mí todos los días son santos. Dios está diciendo, no importa. Son tonterías, son pequeñeces. Pero cuando la persona está enferma, entonces cree que porque guarda un día, o porque come cierto tipo de alimentos, o porque en la alabanza, porque inclusive la persona que es un evaluador continuo, hay personas que creen, por ejemplo, que ser espiritual es ser serio. En la iglesia no se puede reír. Miren, déjeme decirle una cosa hablando de esa la iglesia. ¿Saben que ahí hay café? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Cuesta? No cuesta. Pero los del café dice, si quiere deje una moneda. ¿Usted puede tomar café mientras está en una predicación en esta iglesia? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque sí, o sea, no hay doctrina para podéis tomar café mientras vuestro pastor os predica. O sea, no existe una doctrina del café. ¿Sí me entiende o no? Pero hay otras iglesias en las que no permiten que una persona se siente a tomar un café, que no se siente a comer un pan o una galleta. Ok. Pero, ¿cómo le explico? Eso se llama la libertad en Cristo Jesús. Eso es libertad en el Señor Jesucristo. Entonces, no porque nosotros, por ejemplo, iglesia, cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia a las malas. Acá está. Mi mamá llevaba a la iglesia. Yo recuerdo que en la iglesia donde me llevaba, a uno le tenían que entregar un pandero en la entrada, y habían unas muchachas adelante haciendo danzas hebreas y toda la cosa, ¿no? Entonces yo pensaba que, yo decía, o sea que en la iglesia tiene que haber danza hebrea. Entonces yo crecí tratando de hacer danzas hebreas, pero un día yo dije, o sea, como que, bueno, la Biblia no dice que tiene que haber danzas hebreas. O sea, que padres sí hay, pero tampoco es determinante. O tampoco es determinante si pones pandero o es una persona un día me manda es que hay gente que inventa unas cosas. ¿Dónde está Jafet? ¿No está Jafet? Jafet. Te voy a mandar un video de una persona, de un predicador que hizo toda una doctrina de que la batería era satánica, porque eran sonidos africanos y que invocaciones de demonios. ¡Qué loco! ¿Me entiende? ¿Hasta dónde la fe se puede llegar a enfermar? Terrible. Por eso es que eso se llama neurosis espiritual. Por ejemplo, en redes sociales ahorita todo el mundo está que la invocación que se hizo en los Grammys, que un culto satánico, y los que vieron el fragmento de la presentación de los Grammys, sí, el tipo se vistió de diablo, en verdad. Es verdad, o sea, mal, estuvo feo. Nosotros cristianos decimos qué falta de respeto. Pero, ¿saben algo? Hablemos más del amor y oremos más por las personas en vez de condenarlos. Porque es que es muy fácil condenar. Vean las redes sociales. ¿Se han dado cuenta la crítica que tienen, por ejemplo, los cantantes cristianos en redes sociales? Que Jesús era en Romero, que por qué ahora no canta versículos. Déjelo que cante. Que Marcos Luis, ¿por qué recibió Grammy? Déjelo que reciba el Grammy. O sea, sea feliz. El problema del cristiano es que ahora se convirtió en un crítico del mundo entero. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, que me gusta mucho este versículo: tú no puedes juzgar al siervo del otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Romanos capítulo número 4, versículo como 5. O sea, no, cuidémonos, porque eso es una fe enferma, iglesia. Que yo veo que esto no está bien, ayude. Ahora, yo siempre le voy a decir lo siguiente: normalmente el que critica no hace nada. ¿Sí o no? Está desocupado, sí. Bueno, es un evaluador continuo. Ahora, el otro matiz de cuando la fe se está enfermando es que tenemos sufrimiento inútil. Ese es el segundo punto, hay un sufrimiento inútil. ¿Y cuáles son las características del sufrimiento inútil? O sea, ¿cuáles son las ideas cuando una fe está envenenada? Que la persona tiende a evaluar
lo bueno entre lo malo, ¿ok? No, eso no es de Dios. Y uno tiene que aprender a cambiar esa evaluación. Uno debería más bien evaluarse internamente y decir, bueno, esto está bueno, pero puedo hacer algo mejor. ¿Me entiende? O esto no está tan bien, pero puedo hacer algo mejor, pero no estoy en esa ambivalencia de, ¿será bueno o será malo? Como dijo Ricardo Arjona, tomar café dicen los mormones que es pecado. No, uno no puede estar evaluando eso. Ahora, yo sí le digo una cosa, en el amor del Señor sí tenemos que tratar de cuidarnos en la forma de alimentarnos, pero por amor propio, no por condenación. Entonces, ¿qué hace la persona que vive en sacrificios continuos? Pide y exige, escriban el primer punto, pide y exige sacrificios. Ahí en su hojita pueden escribir eso. Pide y exige sacrificios. ¿Qué significa? O sea, es particularmente muy curioso porque este perfil de persona vive con el pensamiento de voy a sacrificar mi felicidad por la felicidad del otro. ¿Sí? Voy a sacrificar mi bienestar por el bienestar del otro. Miren, iglesia, aprendas esto de memoria. El único sacrificio que alguien hizo es el de Jesús y es el único que vale la pena. ¿Ok? Nosotros ayudamos, pero no nos sacrificamos ni salvamos. ¿Cuándo el sacrificio es inútil? Cuando yo sacrifico mi propia realización por la realización de otros. Miren, uno puede darse cuenta de la cantidad de creyentes que sirven en la iglesia, dan en la iglesia, pero en su casa sus hijos no quieren saber absolutamente nada de Dios. Y yo soy muy enfático en eso, porque quizás estás sacrificando el propio bienestar de tu familia por una fe que está envenenada. Claro, Dios anhela que sirvamos, pero muchas veces el servicio se convierte en una máscara de falsa espiritualidad. Porque yo lo he visto. Son muy serviciales, pero como una muchacha un día me decía, pues que mi papá va a la iglesia, pero en la casa ni siquiera trae para comer. Entonces yo digo, pues, ¿qué onda? La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso dice la palabra de Dios. Entonces yo debo aprender a cuidarme de esas falsas exigencias. Mi tarea es disfrutar la salvación. ¿Ok? ¿Alguien aquí no es salvo todavía? ¿Alguien ha duda de la salvación? ¿Ya todos son salvos? ¿Así de buenos son? Sí, para el Señor, porque son sus hijos. Entonces, esta semana, en el devocional, un versículo llamó profundamente mi atención a los que hacen devocional, Salmo 40, versículo 6. Mira lo que dice el salmista: Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Cuando hay pensamiento religioso, la persona cree que se tiene que sacrificar por el otro. O sea, es que pastor, esta es la cruz que me tocó cargar. Esta es la cruz que yo llevo a mi espalda. No es así. Es tonto, es inmaduro y está enfermo. Es un mal concepto. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 9:13: así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Dice el Señor Jesús: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Yo no quiero sacrificios, dice el Señor. Quítate la costumbre, quítate de la cabeza esa idea de ser el redentor de alguien. No, yo voy a sacar a este hombre de tal lugar, yo voy a sacar... No. Usted busque al Señor, disfrute a Cristo y entregue eso. Mira, esta semana en el devocional nos hablaba cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza de fuego. ¿Se acuerdan que lo leíamos? Y entonces Dios le dice a Moisés: Moy, ¿qué tienes en la mano? Y entonces el Moy dice: pues tengo un palo, Señor. Ok,
Moy, vamos a hacer lo siguiente, Moy. Suelta el palo. Entonces, Moy, ¿qué hizo? Soltó el palo. Estaba en Tierra Santa, dice. Estaba en la presencia de Dios, ¿ok? Eso es muy importante. Él estaba hablando con Dios en oración. Y en oración, en esa conversación, Dios le dice: Moy, ¿qué tienes en la mano que no quieres soltar? Pues tengo este palo. Ok, suelta el palo, pum, suelta el palo. ¿Y el palo en qué se convirtió? Y Moy se asusta. Ay, me va a picar la serpiente, así dice la Biblia, que empezó a saltar en puntitas. Me va a picar. Y entonces Dios le dice: Moy, agarra la serpiente de la cola. Y cuando la agarró, ¿en qué se convirtió? En palo. Listo. Y entonces yo siempre me hice la pregunta, y esta semana el Señor me mostraba eso. ¿Qué significa? ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué el palo? ¿Por qué suéltalo? ¿Por qué agarra? ¿Qué onda? Pues simple. La persona que tiene una fe sana, cuando suelta las cosas en las manos del Señor realmente, de corazón, en su presencia, en oración, cuando suelta, cobra vida. Cobra vida. Eso era un palo muerto. Pero cuando tú sueltas, cobra vida. Y Dios después le dijo: ahora agárralo con tu mano. Un palo muerto. Siempre que tú tienes una fe saludable, no te sacrificas por otra persona. En realidad tú vas con ese palo muerto, ese matrimonio que no funciona, esa situación que no está funcionando, esas finanzas que de pronto no, y no eres un expectante solamente, estás delante de Dios, pero se lo entregas literal al Señor para que cobre vida. Pero el día que tú le quitas a eso al Señor de las manos, se muere otra vez. Y eso es lo muy particular, que uno se da cuenta que cuando una persona empieza a ser firme en no salvar a sus hijos de las deudas, no salvar a la gente de los problemas en los que se mete, de no salvarlo, sino de orar, de entregarlo, de acompañarlo, de darle consejo, pero no de meterse la mano y pagarle porque lo hace irresponsable. Si tú haces eso, agarras lo que Dios está tomando en vida y se muere. Pero si tú no sacrificas tus finanzas, tu bienestar, tu salud, y de verdad se lo entregas al Señor, cobra vida. Por eso hay muchas personas que cuando realmente entregan, su esposo empieza a venir a la iglesia, sus hijos empiezan a venir a la iglesia, porque ya entregó, ya soltó. Pero cuando ya lo agarra de nuevo, perdiste, porque ¿quién tiene el control? ¿Lo quieres tener tú? Tómalo. El Señor no va a pelear por la vara, agárrala. Entonces una fe enferma sí funciona. Desafortunadamente se sacrifica por el otro. Por eso es que el punto número 2, escriban ahí, es un sacrificio frustrante. Todo sacrificio es frustrante. ¿Por qué? Porque cuando yo me sacrifico mi bienestar, mis finanzas y todo lo que estamos hablando por el otro, frustra porque el otro no va a avanzar, se va a meter en otro problema, inclusive no me va a agradecer. Además, se vuelve mi responsabilidad ayudarle. ¿Y por qué no me ayudas? ¿Por qué no me buscaste? O sea, personas que le pueden llegar a decir a uno en la cara: pastor, ¿y usted por qué no me volvió a llamar? Estamos en la iglesia los domingos, tenemos reunión dominical, oramos, hacemos devocionales todos los días, envío audios de lunes a viernes. O sea, ¿qué más? Teos, grupos pequeños, retiro en libertad. Pero no me llamó, no me buscó. Yo me fui y nadie se dio cuenta. No sacrificamos. Te amamos, te ayudamos, pero no te salvamos. El Salvador es el Señor Jesús. ¿Suena fuerte o no? ¿Sabes por qué le digo esto, iglesia? Porque los amo. Porque no quiero verlos frustrados. Porque quiero verlos realizados. Quiero que sigan aquí cantando y alabando al Señor y saltando en una sola pata y siendo felices. Porque Dios nos dio la salvación. ¿Cómo no podemos estar felices en el Señor? Bueno, es más, y el problema del sacrificio frustrante también es que el sacrificio no solamente me hace sentir frustrado, sino que hace sentir culpable al otro al que yo estoy ayudando. Por ejemplo, él se sacrificó por mí, dejó todo por mí. O sea, esas frases, o inclusive se le reclama al otro: ¿no ves que yo te di los mejores años de mi vida? Pues el otro también te dio años.
Los dos se dieron años, o sea, los dos se fueron gastando en el tiempo. Bueno, tercer punto, para que lo llenen ahí. El sacrificio no es esfuerzo. Porque hay personas que confunden sacrificio con esfuerzo. Son dos cosas diferentes. El sacrificio, el único que tenía la capacidad de hacer un sacrificio es Cristo Jesús, y a Él le funciona perfectamente. Pero tu sacrificio no tiene ningún fruto, ningún resultado y no sirve para nada. Es completamente inútil. Pero no confunda sacrificio con esfuerzo, porque Dios sí nos llama a esforzarnos y a ser valientes. Eso sí es un llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miremos lo que dice la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo número 8, versículo 34, dice: luego Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Yo quiero que subraye ahí en su hojita: renunciar a sí mismo. Haga un círculo. Renunciar, o en su Biblia, renunciar a sí mismo, porque voy a explicar ese contexto. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Subraya la palabra perderá. Pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje, la salvará. ¿Ok? Entonces acá hay dos frases que se repiten: renunciar a sí mismo y perder a sí mismo. Pero Jesús nunca dijo: quiero que pierdas tu realización, quiero que pierdas tu salud, quiero que pierdas tu bienestar. Nunca, jamás. Nunca, jamás eso es. Lo que el Señor está hablando aquí es de perder, sí, nuestro egoísmo, de perder, o sea, lo que quiero que entiendas es esto. El Señor está diciendo: no quiero que sufras inútilmente. ¿Por qué? Porque uno tiene que sí perder la obstinación, uno tiene que perder la mediocridad, uno tiene que perder el resentimiento, uno tiene que perder la amargura, uno tiene que perder sus miedos. Claro que de eso está hablando el Señor, pero está hablando de tu realización, nunca jamás. ¿Estamos claros o no? Porque es cierto. O sea, yo me pongo a pensar en una persona que se va a hacer una misión, a alguna parte del mundo, sin finanzas ni nada, pero se va en fe. Primero Dios le tuvo que haber hablado. Pero esa persona en ese llamado tiene que tener realización y plenitud. Y esa persona tiene que estudiar y tiene que capacitarse y tiene que leer y tiene que aprender y tiene que saber hacer muchas cosas. O sea, tiene que desarrollarse, pero tiene que perder el miedo, ¿o no? Tiene que perder la amargura, ¿o no? Porque ¿alguien alguna vez ha estado en liderazgo? ¿Sabe lo que significa estar en liderazgo? ¿Sabe qué significa eso? Significa que siempre el problema va a ser tuyo. ¿En serio? Siempre todo apunta a la cabeza. Si la empresa no funciona, ¿quién es el problema? ¿El líder o no? A ver, Arqui, si se le cae un edificio, ¿a quién es el problema? ¿Del Arqui o no? Claro, claro, el que asume el liderazgo asume la responsabilidad. Entonces la persona sí tiene que perder y negarse a sí mismo. ¿A qué? A que entonces por el miedo a perder no le pasa lo de la parábola de los talentos, que no invirtió, que no lo multiplicó. De eso habla Jesús. Perder la obstinación y los miedos. Dice la palabra de Dios en Gálatas punto número 4. Cuando me preocupo más por el otro, estamos hablando del sacrificio. Cuando me preocupo más por el otro que lo que el otro se preocupa por su propio problema, es un sacrificio inútil. ¿Ok? Quiero dejar esto claro. Hay personas que en verdad no se le quita el sueño, el problema del otro, y el otro duerme feliz. Ve, regálame un vasito de agua, please, o un café. Hay personas que a mí me pasaba al principio de mi vida misional. Hay personas que llegaban con unos problemones,
pastor, mi marido me golpeó y me fue infiel 100 veces con 100 mujeres diferentes y no me ayuda en la casa y es un irresponsable y mis hijos están mal en las drogas. O sea, unas historias así terribles y yo no dormía. Yo decía, pobre mujer, tiene que estar sufriendo. Entonces yo le decía, bueno, pon límites, dile a tu esposo pues que no esté más en la casa, y el otro día, ya estamos bien. No me dijeras que eras drogadicto, que tú estás en las drogas, que ya estamos bien. Y uno todo preocupado, enflacando ahí. Mira, por eso estoy tan acabado yo en la vida. Me tiene acabado las preocupaciones de toda la gente a mí. No, me importa, pero no me preocupa. Me importa sí, pero no me preocupa. ¿Es segura que es agua, no será tequila? Porque ese vaso está como, bueno, salud. Entonces, claro, hay mamás que tienen hijos bolsones de más de 25 años y no duermen por los problemas de los hijos, y los hijos están felices durmiendo. Van, le tiran toda la basura. Como yo, una persona un día me decía, pastor, necesito consejería. Yo, va, consejería, vamos a la consejería. Yo escucho, llora, dice todo mi problema y yo, tira toda la basura encima de la mesa y todo lo que tiene. Listo, vamos a hacer 3 cosas, 1, 2, 3. Cuando hagas las 3, me vuelves y me llamas. Va. La última llamada que recibí fue hace 2 años. Porque hay gente que no quiere hacer. Quiere agarrarte como bote de basura, quiere tirarte todo su problema, pero a la hora de hacerlo no lo quiere hacer. Entonces no te preocupes. Los que están en liderazgo, ayudamos pero no salvamos. O sea, cada vez que una persona le pida a usted consejo, dele consejo, pero póngale tarea. Y si la persona no hace la tarea, no se preocupe. Usted vuelve a hablar con la persona hasta que haga la tarea. ¿Me puede atender? Estoy mal. ¿Ya hizo la tarea? No, hágala. Y duermo tranquilo, feliz. Suena cruel, pero se llama salud mental. No ayudas preocupándote más por el problema del otro que el otro por su propio problema. El libro de Gálatas, capítulo número 6, versículo 5 dice que cada uno cumpla su propia responsabilidad. ¿Qué tengo que cada uno cumpla su propia responsabilidad? En la Reina Valera dice, cada cual llevará su propia carga. Así tiene que ser, iglesia. Me quedan 8 minutos. ¿Están aburridos o no? Seguimos. Síntoma número, ya me perdí. 6. 4, 6, 5. No importa, ahí me quedó mal. Bueno. Sufro inútilmente cuando me autoflagelo. Esa persona que tiene la tendencia a pensar o a sentir que el otro está mal por su culpa. Y quiero decir esto. Sí tenemos responsabilidades. ¿Ok? Si tengo hijos, escúchenme bien, papás, que son menores de 25 años y viven en mi casa, siguen siendo mi responsabilidad. Pero si mi hijo ya es un bolsón de 26 para arriba, discúlpeme yo lo que le voy a decir. Esa ya es una vida de él. Tiene que asumir su vida. Y uno tiene que, sí puedo ayudar, pero no salvar. Déjelo, que crezca. Ahora, hay un mal concepto. Hay personas que creen que sufrir los hace más espirituales. No es cierto, quítese eso de la cabeza. No, eso a uno no lo hace más espiritual. Que sufrimos en la vida, sí vamos a sufrir en la vida porque estamos en un planeta
Corrompido, sí vamos a sufrir, o sea, hay asesinatos, hay segregación racial, hay gente mala que te va a robar, se te va a morir alguien que amas, claro que vamos a sufrir. Estamos hablando de ese tipo, pero no el sufrimiento que yo me quiero provocar o el que yo compro gratis. No estoy hablando de ese sufrimiento, porque hay gente que como que compra el sufrimiento del otro, lo hace suyo o busca sufrir. No, arránqueselo del corazón. Es que mi hijo está mal por mi culpa. Si su hijo es adulto, él debe buscar ayuda. Tú puedes ayudarle. Ok, ¿sí? Es que elegí la persona incorrecta. Yo soy culpable. ¿Ya metiste la pata? Perdónate, acepta el perdón de Dios y va adelante. Pero hay gente que queda atado en que me equivoqué hace 5 años con ese hombre, con esa mujer que me hizo daño. Por mi culpa Dios me dijo, yo no le obedecí a Dios en su palabra y por eso estoy pagando las consecuencias. Y hay personas que en serio, como no superan el tema de la culpa, del sufrimiento, entonces se sabotean para pagar la culpa, porque sí, la culpa se paga. O sea, la culpa sí se paga, pero el que la paga es Cristo Jesús, no tú. Y cuando tú no aceptas el acto sacrificial del Señor, tú pagas la culpa. O compras culpas y pagas. Y por eso es que uno ve personas que empiezan a avanzar financieramente, para poner un ejemplo práctico, financieramente, y hacen un negocio ridículo para endeudarse, para perder dinero, para volver a empezar, porque mi culpa, porque yo me lo merezco, Dios perdóname, y así se van. Pero no hay un de gloria en gloria, como dice la Biblia. Y ese es el anhelo del Señor, que tú estés bien, honestamente. Romanos capítulo número 12 versículo 16 dice: vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia, no se crean mejores ni más sabios que los demás. Bueno, entonces, ¿va quedando claro hasta aquí o no? Bueno, qué bueno, porque me quedan 4 minutos. No, ya Horacio me lo advirtió, me dijo: pastor, pone temporizador, si no le apagamos la consola. Yo soy obediente, Horacio. Lo que tú me digas, Horacio, yo. ¿Cuándo una fe está enferma? Cuando hay un perfeccionista neurótico en la fe. Estoy hablando de la fe enferma, el perfeccionista neurótico de la fe. Vamos a hacer un ejercicio. Los que tienen, ¿alguien no tiene la hojita? ¿No? ¿Todos tienen su hojita? Qué bueno. ¿Alguien no la tiene? El que no la tiene, llegue temprano. Es intencional. Y el que llegó tarde la tiene, que de buenas. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico. Evalúese, y ahí en la hojita usted va a responder, o en su cuaderno, y responde sí o no. ¿Sí o no? ¿Soy una persona que piensa que nunca llegará a ser quien debería ser? ¿Sí o no? ¿Le tengo miedo a los nuevos proyectos? Pero sea honesto. ¿Sí o no? ¿Me propongo objetivos y metas inalcanzables? ¿Sí o no? ¿Necesito la aprobación para sentir que lo hago bien? O sea, necesito que me digan que bueno, hiciste esto, para sentir que lo hice bien. ¿Sí o no? ¿Soy perfeccionista y exigente en todo lo que hago y en lo que hacen los demás? O sea, eso de que, mi amor, ayúdame a lavar los trastes, el hombre lava los trastes y ella, así no se lavan los trastes, me toca a mí hacerlo todo. Sí, si la tiene, sí. ¿Uso con frecuencia la palabra debería? Debería ser. ¿Soy inflexible con mis errores? Yo sí soy un tonto, ¿cómo lo permití? ¿Me lleno de culpa? Uy, ahí está mal escrito, cunado. ¿Es cuando no llego al objetivo? ¿Siento que nunca es suficiente lo que hago? O sea, que debería ser más. ¿Sentía que todo lo que hacía de niño era para ganar el cariño de mis papás? ¿Sí o no? Y si usted tiene 3 sís, no le alce la mano y no diga amén o bingo. Pero creo que hay personas que necesitan un retiro de sanidad interior.
Iglesia, por eso yo les voy a dar la fórmula. Esto es un problema de sanidad interior. La fe no está enferma porque la fe sea mala. La fe está enferma porque en nuestro corazón hay perfeccionismo, hay miedos no resueltos, hay máscaras, hay necesidad de aprobación. Adentro de nosotros tenemos asuntos que no se han resuelto y necesitamos arreglarlos, llorarlos, sanarlos, cerrar esas heridas. Yo, por ejemplo, ahorita que veía a Sergio llorando en el micrófono, yo decía, de verdad, les voy a decir una cosa, un milagro que este hombre llore. Yo lo conocí, pero una roca. Y si la lágrima la regresaba, no me regresa. ¿Ah? Aquí no lloro yo. ¿O no, Rebe? ¿Sí era así o no? Ahora que él puede agarrar el micrófono y llorar, está cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil soy fuerte. Eso significa que ahí Dios está operando sanidad profunda. Aquella persona que no puede ser honesto con sus sentimientos tiene un problema no resuelto de su sanidad interior. Y a trabajar, iglesia. Este jueves es el retiro. Por favor, no se vaya si no inscríbase. No deje que le pase otro año, porque no voy a hacer, yo creo que este año yo solamente voy a hacer este nomás. No, yo no creo, man. Yo tengo una agenda, está atoradísima. Pero bueno, pero yo creo que solamente hago este año. Yo no voy a hacer más. No, es que mira, tenemos retiro de Colombia. Tenemos el retiro que vamos a hacer en Colombia. Tenemos el Congreso Nacional aquí en Semana Santa. Tenemos después la convención de parejas en julio. Después tengo en septiembre peregrinación a Tierra Santa. Tenemos además todos los eventos adicionales, los seminarios mensuales de parejas. No hay tiempo. Entonces yo creo que solamente va a ser uno este año, solamente quería decirlo. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene neurosis espiritual? ¿Ok? Primero, complica lo simple. Complica lo simple. Es de esos que, ¿qué les parece, familia, si hacemos una tarde de palomitas y vemos película? ¿Cuál película? ¿Qué tipo de palomita? ¿Sal, con dulce, con limón, sin miel, con miel? Complica todo. No disfruta. Horrible. Bueno. Vive con angustia. Vive con angustia. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo, quiere viajar, se angustia. Quiere comprar ropa, ay, con esta me veo muy gorda. Ay, no, con esta no me... o con este no me veo guapo. ¿Me entiende? O sea, vive con una angustia, no, bueno, ya saben, vive con miedo. Vive con miedos, o sea, pongo el ejemplo de mi hijo se enfermó, mínimo Dios me está castigando. No me salió a ver este negocio, mínimo Dios, porque no oré esta mañana. Mi marido perdió el trabajo, sí, no hice un ayuno como a Dios le agrada. No está bien, eso es neurosis espiritual. Neurosis espiritual. Donde va siempre lleva problemas. Esos son los que con su familia pelea. O sea, con su familia de origen está peleado. En el trabajo está peleado. En la casa está peleado. En la iglesia está peleado. Dios mío, por todas partes. Neurosis espiritual. Decía mi líder decía, la persona neurótica espiritual es la que cree que Dios lo ama cuando le va bien y que Dios lo está castigando cuando le va mal en algo. Eso es neurosis espiritual. ¿Tú crees que el amor de Dios es ambivalente? Es incondicional. Métetelo en la mente y en el corazón. A mí me llegó esta enfermedad, es una prueba del Señor. No, se llama vida humana. Y vas a pasar momentos difíciles, buenos, agradables. Y dice el Salomón, cada momento, cada cosa tiene su tiempo. Se preocupa por pequeñeces.
O sea, es fijado, lo dirían acá en México. Por eso, iglesia, vamos a poner de pie. No hemos terminado. La próxima semana vamos a hablar de otros síntomas. Por ejemplo, la persona que quiere un Dios mágico, ¿sí? O sea, esa persona que no quiere la ley del menor esfuerzo. Porque está bien entregar las cosas en las manos de Dios, pero hay gente que todo se lo dejó a Dios y no pasa un currículum, quiere casarse pero no sale a tomarse un café con un soltero, con una soltera. Ahí les di el mensaje de los solteros. Te vamos a hablar de otros síntomas más adelante, vamos a ver cómo prevenirlos, pero quiero terminar diciéndote esto. El éxito de una persona es entusiasmarse después de cada fracaso. No perder la fe después de cada derrota que tienes. Y seguir creyendo en el Señor. Eso es el éxito. Dios ama que tú estés bien interiormente. Y yo quiero decirles, iglesia, pertenezcan a los grupos pequeños. Yo quiero pedirles, por favor. Sergio tiene un grupo pequeño, Alma y Jonathan están en un grupo pequeño también, que eso no es pequeño, es media iglesia. Pero ellos hacen parte de un grupo. Y dice Alma, y mi esposo, un año sin tomar. Yo le doy la gloria a Dios. ¿Pero qué tuvo que hacer esa mujer posiblemente? En la presencia de decir, Señor, ya no voy a estar fijándome si se tomó una cerveza o no. Oro por él, tómalo. Y eso cobra vida. Y si tú quieres que un hijo cobre vida espiritual, yo te quiero decir, trata tu interior. No seamos críticos, fijados, perfeccionistas. Eso es puro miedo. Papá te ama. Y te ama así. Así como estás. Así. Pero no te va a dejar así. Pero se trata de Él. ¿Te duele a alguien que se mete en problemas y está sumergido hasta el fondo? ¿Y quieres meter la mano y todo el tiempo sacarlo del hoyo? Ve con Cristo. Señor, cada vez que lo tuve en mis manos, se secaba. Ahora, a tus manos, Señor. Mi trabajo es creer y orar. Y Dios hará. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Salmo 37, porque Dios es bueno. Vamos a darle gracias a papá. Acá estamos, Señor.